Bienvenidos a Radio Sefarad. Estamos oyentes de nuevo en Revista de Medio Oriente, en este programa que dedicamos cada semana a investigar y a analizar los medios de comunicación de la mano de Masa Gabriel. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estáis? Muy bien, Masa. Esta semana vas a abordar lo que denominas el sesgo mediático en torno principalmente, y no solo, pero principalmente en el atentado contra 2 israelíes en el Parque Industrial Barkan, que algunos medios se han hecho eco de este atentado, pero no todos lo han mostrado como tal. Bueno, no, y no todos se han hecho ni siquiera eco. Eso es lo más llamativo. El sesgo y básicamente la ocultación de algo esencial para entender lo que sucede. Todo lo que se lee respecto a Israel da la impresión de que surge de la nada. De repente un muro horroroso para dividir, de la nada. De repente Israel dispara a palestinos en Gaza, de la nada. Todo es de la nada. La sistemática ocultación de la amenaza que se cierne sobre Israel, sobre los israelíes, forma parte de una agenda mediática y es lo que oscurece completamente toda la cobertura que se hace al respecto. Hablamos de este atentado el 7 de octubre. 2 israelíes fueron asesinados. Otra israelí, una mujer, resultó también herida en el atentado. Fue un atentado que lo llevó a cabo un palestino en el complejo industrial, como decías, de Barkan, que además es símbolo de convivencia. Con lo cual, el atentado marcó muchísimo, tuvo un gran impacto en la sociedad israelí, primero porque además incluía una especial crueldad, porque además de no solamente fue un atentado, digamos, al que estamos acostumbrados, de que llega a cuchilla o lo que sea, fue un hombre que llegó, disparó contra sus compañeros de trabajo y concretamente a una mujer la ató y la asesinó. Es una ejecución. Tiene este impacto por ese grado de crueldad y porque, como decía, es un símbolo de la convivencia pacífica entre israelíes y palestinos. Bueno, pues esto no ha salido ni en El País, ni en ABC, ni en otros medios no españoles como Clarín, La Nación, Milenio, etc. Yo decía, escribimos un artículo al respecto y explicábamos que muchos medios no tienen cobertura, cobertura, corresponsalía. En general, los medios latinoamericanos no suelen tener corresponsalía, se nutren de la información de EFE, con lo cual no hay ninguna excusa para que no se hayan hecho eco del atentado. Pero llama especialmente la atención en lugares como ABC o como El País, porque ellos sí tienen corresponsalía ahí. Especialmente El País no es la primera vez que no informa de los atentados. Recientemente, aquí también hablábamos hace unas 3 semanas del atentado que mató, que terminó con la vida de Ari Fuld, que fue cometido además por un menor palestino, fue en pleno furor de Tamimi, y hay que entender este silencio también en el contexto de la información. No estamos hablando de medios que de vez en cuando escriben algo sobre Israel. No, estamos hablando de medios, especialmente El País, que tienen un promedio de artículo por día y medio sobre Israel. O sea, escriben unas cosas tan irrelevantes, tan innecesarias, no sé cuántos artículos sobre Eurovisión, uno que nos llamó poderosamente la atención porque se publicó como en octubre o a finales de septiembre un artículo de una noticia que había sucedido en verano, en junio, en julio, y era que 12 judíos norteamericanos, entre unos 40.000, decidieron protestar por una visita a un viaje a Israel. Esos 12 judíos norteamericanos que en julio o en junio se habían quejado, entre 40.000, tuvieron su artículo, un artículo entero. Pero las víctimas israelíes, recuerdo que Ari Fuld o incluso estas 2 víctimas del último atentado, con la crueldad del atentado, no tuvieron espacio en las páginas del País. Es una especie de ocultación del crimen, pero es peor, porque por un lado se oculta el crimen, pero por otro lado también se
glorifica al criminal. Recordemos que El País, ya no sé cuántos artículos, lleva acerca de Ahed Tamimi. Ahed Tamimi es una niña de 17 años, pero bueno, se considera niña todavía, que todo el mundo sabe quién es, hemos hablado de ella. Bueno, en los artículos del País ninguno explica por qué fue a la cárcel. Dicen que fue porque abofeteó a un soldado, pero eso es la mitad de la verdad. La verdad es que fue a la cárcel por incitación al odio, por llamamientos a cometer atentados terroristas, por decir que ya sea con apuñalamientos u operaciones de martirio, arrojando piedras, todos deben hacer su parte. Es decir, la niña llama a cometer asesinatos contra israelíes y esto los medios no lo cuentan. Y así como no cuentan cuál es el crimen, a todos les faltó espacio para hablar su pelo. La melena rubia, el pelo largo, frondoso y rizado, su cabeza salida de un lienzo de Botticelli, todo esto son frases del País. Es decir, las hagiografías acerca de Ahed Tamimi son una presentación de una figura casi angelical, bueno, de hecho la llaman el ángel, eso no fue El País, fue creo que El Español, ellos simplemente la llamaban la heroína palestina, pero no cuentan lo que hizo, no cuentan cuál es el crimen, es decir, el ABC del periodismo ni siquiera lo cumplen, explicar qué pasó. Del mismo modo, ocultan los atentados, no hablan de la incitación al odio. Las marchas del retorno parecen un grupo de pacifistas cantando Imagine de John Lennon y nunca explican que en su mayoría, que en gran parte de las víctimas pertenecían a grupos terroristas, nunca hablan de los incendios que se están cometiendo, no se habla de los intentos de infiltración y para qué se infiltran ni cómo se infiltran, negación completa de la amenaza que se cierne sobre Israel. De ese modo, todo lo que hace Israel parece una mera obsesión antipalestina. Por ejemplo, recuperábamos ahora en este artículo un cuadro explicativo sobre lo más relevante después de los acuerdos de Oslo. Habían escrito un artículo sobre el fracaso de los acuerdos de Oslo, bla, 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 y ahí ponían un recuadro con lo más importante. Y es curioso porque en el recuadro lo más importante hay un atentado que un terrorista israelí en el que mató a 30 palestinos, pero no mencionan uno solo de los numerosos atentados palestinos que sesgaron la vida de más de 1.000 muertos israelíes. Es decir, lo que los israelíes hacen tiene espacio, lo que los palestinos hacen jamás tiene espacio. Se borran las amenazas de manera que no se va a entender jamás lo que hace Israel. Es una cuestión ya casi de agenda periodística, de la impresión, porque no puede ser qué casualidad que cuando no informan sea siempre por eso. Y algo que no solemos hacer aquí es hacer referencia al Twitter, a las redes sociales, porque cada uno es libre de hacer lo que sea, pero nos fuimos a echar un vistazo a las redes sociales y la única mención que había es de una colaboradora del País en la zona que decía, que insinuaba que había sido un ajuste de cuentas, que el palestino había sido expulsado y entonces llegó y disparó a sus jefes. Ni las víctimas eran los jefes, ni el palestino no lo habían echado del trabajo. Esto es algo que se supo a menos de una hora después. Ahí sigue el tuit, no ha sido corregido, no ha habido ninguna matización. Es lo único que figura respecto a alguien vinculado al País respecto a este atentado. Es, como mínimo, llamativo. Además, es un caso especialmente particular y llamativo, como dices, por el hecho de que en este parque industrial trabajan palestinos e israelíes en conjunto y creo que en un número mayor a 3.000, incluso 3.500 de ambas partes. O sea, que es un hecho aislado, ¿no?, que debería llamar la atención a los medios. No es tan aislado, pero es algo que indudablemente debería llamar a los medios la atención. Pero ya vemos que no les llama la atención. Fíjate, en esa misma línea, algo de EFE que quería comentar. Me llamó la atención que EFE publicaba un estudio, como si fuera la primera vez que sale, cuando es algo que se llega denunciando
desde hace no sé cuánto tiempo sobre la incitación. Pero bueno, por fin alguien se hace eco. Fíjate el titular. Instituto critica libros de texto palestinos por retórica contraria a Israel. Retórica contraria a Israel. Es decir, los libros llaman al odio a los israelíes, glorifican el terrorismo, llaman a la lucha armada, dicen que hay que hacer desaparecer a Israel. Yo diría que es algo más que retórica contraria. Retórica contraria parece simplemente un desacuerdo de opiniones. No, son libros que están educando en el odio y están formando futuros asesinos. Pero volvemos a suavizarlo. Que les honra que se hayan hecho eco. De una manera, el artículo es bastante poco estimulante, le explican cuál es el instituto, dan más bien poco... Pero bueno, por lo menos se hacen eco, algo que antes no habían hecho. Ahora, el titular no es retórica contra Israel. No se critica por una retórica contraria. Se denuncia la incitación al odio y los llamamientos a la lucha armada y la indoctrinación en el odio a los niños. Sí. Esa es la cuestión. Hablamos nosotros también en las noticias de hoy de este asunto de un centro para la investigación política del Próximo Oriente. Entendemos que hablamos de esta misma noticia que publicó un informe, ¿no? Solamente EFE se ha hecho eco y, por lo que he visto, solo 2 medios han recogido esa información, La Vanguardia y la ABC. Bueno, pues hasta aquí esta revista de Medio Oriente de hoy. Seguiremos cada semana como hasta hoy trayendo los análisis que Masa Gabriel nos ofrece de medios de comunicación y sacando, ¿no?, a la palestra estas ausencias de información y errores también que muchas veces nos trae hasta aquí, comparte con nosotros en Radio Sefarad. Muchas gracias por ello y hasta la próxima, Masa. Muchas gracias a vosotros.